Buenos días a todos, a todas. Un cordial saludo en nombre de el señor rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, el vicerrector de Investigación y Extensión, la directora de Investigaciones. Queremos darles un fraterno saludo y más que eso, un agradecimiento por todo el trabajo que ustedes han venido llevando a cabo con sus revistas, la universidad y todas las directivas y en general todos los que somos parte de la UPTC. Sabemos las implicaciones de todos los procesos editoriales que se llevan a cabo y todo lo que hay tras bambalinas para llevar y para tener finalmente una producción tan limpia, tan juiciosa y tan ética como las producciones que ustedes nos presentan todos los días. Así que queríamos agradecerles, tener con ustedes este espacio para que nos conozcamos, para que hablemos un poco acerca de la inteligencia artificial. Así que sin más espera, le voy a dar la palabra a nuestro moderador del día de hoy, quien también ha sido un apoyo fundamental para todas nuestras revistas. Así que Manfred, la palabra es toda tuya. Bueno, muchas gracias. Buenos días para todos. Bueno, tradicionalmente la universidad en todas las ferias del libro tiene un espacio para las revistas. Ese espacio de las revistas, como tenemos una colección bastante grande, bastante nutrida de varias áreas, se ha destinado un poco a que cada uno de los editores presente hable pues, de aspectos generales de cada revista, pero quisimos en esta ocasión hablar de un tema que en parte sí, claro, es un tema que está muy de moda. De hecho, para la mayoría de nosotros es como una constante y es la inteligencia artificial, ¿sí? Cómo la inteligencia artificial, en este caso, afecta los procesos de producción científica, cómo la inteligencia artificial también ha venido cambiando las lógicas de la edición científica, pues como lo veníamos manejando hace unos años. Cuando llegó pues la inteligencia artificial, muchos de nosotros dejamos de hacer algunas cosas, empezamos a hacer otras y también empezaron a surgir nuevos problemas. Entonces, en parte sí está inspirado este panel o este conversatorio pues con el asunto de que sí es algo de tendencia y a lo que no nos podemos pues como enajenar, pero también hay una asociación muy importante que es la Asociación Científica de Editoriales Científicas, Técnicas y Médicas, la STM Association, que a propósito, si ustedes son editores o incluso si son investigadores, es muy interesante estar uno todo el tiempo mirando qué es lo que dice la STM, porque ellos generan como una especie de monitoreo a nivel internacional de lo que pasa en la producción científica y de lo que pasa en las revistas científicas. Ellos hace más o menos un par de años propusieron que hay 6 tendencias o 6 aspectos que son fundamentales en la edición científica. Y uno de esos aspectos es la inteligencia artificial. ¿Cuáles son rasgos generales? Uno es la colaboración, entonces cómo las revistas y los que están produciendo conocimiento tienen que ir trabajando cada vez más en el asunto de la colaboración, no solamente entre autores, lo que conocemos de la coautoría, sino también entre editoriales, entre revistas. Sabemos, por ejemplo, que a veces hay una reserva para coeditar. En el caso, por ejemplo, de la universidad, nosotros tenemos experiencias de revistas coeditadas y de revistas indexadas ya de hace varios años. Entonces la colaboración es un tema clave. El otro es la identidad, que también de alguna manera puede asociarse con lo de inteligencia artificial, la identidad digital. Entonces, ¿cómo hacemos para efectivamente reconocer, por ejemplo, que un autor es real? Transparencia en los procesos de publicación, todo esto lo solucionamos, por ejemplo, con el ORCID. Y recientemente empezaron a salir también otros identificadores como el ROR para instituciones pues, que hacen investigación. Entonces, eso es otro de los grandes temas pues, asociados a estas tendencias, a estos retos. El otro tiene que ver con la integridad científica. ¿Cómo hacemos, de nuevo, eso vuelve a llevarnos a la inteligencia artificial, cómo hacemos para que las revistas y las editoriales que producen conocimiento, que publican conocimiento, hagan todo dentro de un marco ético? ¿Cómo hacemos para enfrentarnos al problema de lo que nos trae la inteligencia artificial en cuanto a ética, ¿no? Sabemos que ya, por ejemplo, hay personas que pues muchas veces toman el atajo de, bueno, yo ya no voy a escribir esto, me voy a apoyar en una inteligencia artificial para mandar un artículo, para hacer un capítulo. ¿Cómo manejamos eso? Y cómo eso también viene cambiando conceptos, o sea, viene cambiando todo, procesos, procedimientos en la edición, incluso conceptos. Yo no sé si algunos de ustedes recuerdan, los que estuvieron el año pasado en una charla sobre derechos de autor con un experto. Ese experto
hablaba sobre cómo él ya no estaba seguro en realidad del concepto de autoría por el asunto de la inteligencia artificial, que lo está cambiando, ¿sí? Digamos que en este momento, claro, la inteligencia artificial no se considera como un autor o un coautor, pero probablemente en un futuro cercano sí. Y si la inteligencia artificial es coautora, ¿quién va a ser el dueño de lo que hace esa inteligencia artificial? ¿Las empresas que están detrás? ¿La persona que lo usa? Si pagamos vamos a tener derechos sobre esa inteligencia artificial, lo que produzca. Entonces esto es otro de los grandes temas que están allí. El otro tiene que ver con algo que se nos escapa, es un poco difícil, y es el asunto de la responsabilidad social. Eso es algo de lo que a veces muy poco hablamos como en términos en Colombia de apropiación social del conocimiento, pero todos los que hacemos ciencia, los que editamos, los que producimos conocimiento, deberíamos tener muy claro, o debería ser uno de los retos, eso de la responsabilidad social. O sea, ¿cómo hacemos para que con la publicación de artículos científicos, de libros, cómo generamos un impacto para solucionar problemas, para transformar, para cambiar realidades? Eso es uno de los grandes retos que plantea también la STM. Y esperar a ver que no se me escapa alguno. Se me escapa uno, ni más ni menos, uno importante, y es la investigación abierta. Importante para nosotros porque el año pasado, bueno, desde el año antepasado, en el 2023, la universidad se ganó una convocatoria en MinCiencias de fortalecimiento editorial para que todo lo que hacemos en las revistas indexadas de la universidad se alineen con la ciencia abierta. Y efectivamente nosotros terminamos ahorita exitosamente, hace cuestión de 20 días el ministerio nos dijo, perfecto su proyecto, aceptado, y hicimos toda una política de ciencia abierta y somos una de las pocas revistas, de las pocas colecciones de revistas que tiene ya una política de ciencia abierta definida para el manejo de datos abiertos, entre otras cosas pues asociadas a la ciencia abierta en la universidad. Entonces esto es otro de los grandes retos. Y volviendo al último, el otro gran reto, que de hecho si ustedes revisan en la página del STM, es uno de los temas centrales de discusión de la STM de aquí al 2029, y es lo que dice que va a definir muchas cosas, es el uso de la inteligencia artificial en los procesos de publicación científica, tanto desde el punto de vista del autor como el punto de vista de los editores, de nosotros, los que estamos pues detrás de una revista o detrás de una editorial, de producir libros. Entonces, el propósito de este panel es que lo hemos organizado en 3 grandes grupos por áreas del conocimiento. Vamos a tener unos editores invitados y vamos a escucharlos de algunas de sus experiencias o de algunas digamos, de las cosas que han venido reflexionando sobre el uso de la inteligencia artificial y cómo esto se plantea pues como un reto que definitivamente va a cambiar nuestra manera de hacer las cosas. Entonces, el primer grupo es el grupo de Ciencias Sociales y Educación, y tenemos pues como invitados a 3 revistas, a la revista Praxis y Saber con la profesora Ruth Nayibe, que la invito a pasar. Tenemos también a la profe Elsa Ponte, de Educación y Ciencia, y de Historia de la Educación Latinoamericana, el profesor el profesor José. Perdón que estoy agripado, estoy un poco torpe. Entonces, bueno, bien. No, aquí estamos, yo creo que está bien ahí. Entonces, bueno, como les decía al auditorio, pues la idea es que desde esta gran área del conocimiento que es pues muy importante para la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, pues queremos conocer, si ustedes han venido pues trabajando con inteligencia artificial, qué experiencias hay pues relacionados tanto como desde el punto de vista de ustedes como editores, como también en esa interacción con los autores, que eso es uno de los grandes problemas que plantea el asunto de la inteligencia artificial, ¿no? La producción del conocimiento. Entonces, no sé si quiere empezar la profesora Ruth Nayibe.
Bueno, pues muy buenos días para todos, también un saludo para mis compañeros de panel. Bueno, cuando se nos propuso esta invitación, nosotros estuvimos dialogando primero con la doctora Diana Soto y con el CITA, pues cómo podría ser este diálogo, dado que es un tema muy actual y que tal vez aunque lo hemos reflexionado en la academia, propiamente en las actividades editoriales, no es, digamos, un tema que tengamos muy bien planteado en la manera en que, bueno, qué aplicaciones podríamos nosotros usar y algunas estrategias o las limitaciones. Sin embargo, pues decidimos que vamos a hablar como de las experiencias que teníamos y también de pronto del posicionamiento, ¿sí? que tendríamos como equipo editorial frente a esta situación. Entonces, en particular en Praxis y Saber, nosotros, si bien para el proceso editorial, uno de los primeros momentos, luego de la recepción del artículo, es que usamos el Turnitin para poder allí verificar el grado de originalidad de ese documento, y pues sabemos que el Turnitin pues también desde el 2023 creo que ya tenía una aproximación para evaluar qué tanto podría haber allí de IA o no el componente de ese escrito. Sin embargo, creo que hoy día ni al 100 puede verificarlo. Pero pues también estoy segura que con todo este avance tecnológico posiblemente en unos años o en un tiempo corto ya lo puede hacer, ¿no? Entonces, digamos que ese es como el primer acercamiento que tendríamos nosotros con este tema. Aparte de ello, también en la práctica cuando recibimos los artículos, con Caterine tenemos una preocupación y es que cuando llegan sobre todo artículos procedentes de ciertos países, entonces como que nosotros decimos pues como interesante que nuestra revista sea tan visible, pero qué tan cierto es, qué tan real puede ser este documento, porque sabemos que se hacen ejercicios donde construyen los artículos con inteligencia artificial y lo mandan a una revista a ver qué tanto sí es que funciona, cómo es que están haciendo, cómo se hace el proceso editorial, ¿no? Si tenemos algunos mecanismos para identificar este tema. Entonces, pues eso nos preocupa y nos ponemos a buscar realmente si es un académico a través de lo que decía Manfred, de Sudoy no del ORCID, o también pues ver si la universidad, pues qué universidad es, ¿no? Entonces, pero yo reflexionando también sobre este tema decía, bueno, tal vez nuestra única herramienta es que en la revista nosotros no tenemos nada declarado en relación con la IA, no hay algo específico que diga debe ser así de esta manera, pero algo con lo que digamos yo me quedo tranquila como editora es que tenemos allí que toda la responsabilidad del escrito es del autor, ¿sí? Entonces creo que ahí este tema de lo que tú decías de la ética, de la responsabilidad social, pues la trasladamos también a esa persona, ¿no? Nosotros pues no llegamos a hacer la crítica del contenido, de pronto la metodología, si es adecuada o no adecuada, sino más bien obviamente que ese documento sea representativo para nuestra revista, que signifique algo. Entonces digamos que eso es como con lo relacionado con nuestra experiencia. Y ya luego pues cosas que experiencias que hemos tenido, precisamente en el 2023 Praxis y Saber invitó al profesor Julio Alonso Arévalo, que él es el bibliotecólogo de la Universidad de Salamanca, y estuvo hablando sobre lo que era el uso de la inteligencia artificial. Eso fue como en septiembre, cuando creo que el ChatGPT fue como en marzo que empezó todo el boom del uso. Entonces en ese momento él comentaba que la Unión Europea ya había sacado una política sobre el uso de la inteligencia artificial, y esa política se basaba en 3 elementos: primero la ética, segundo la transparencia, que creo que ese es otro tema que también es importante trabajar, porque es que claro, aparte de que somos editores, creo que hay un fuerte componente de formación desde las revistas que pues nos hace falta trabajar, eso pienso. Entonces el segundo era la transparencia y el tercero eran las sanciones. Entonces desde ese momento, finales del 2023, la Unión Europea ya trabajó sobre una legislación para este tema. Ahora estaba viendo también sigo a otro profesor que se llama Rafael Repiso, que es de ES3 Metrics, creador del Simago, y estaba hablando precisamente del uso de la IA para la construcción de artículos. Entonces, allí él hace una analogía y una explicación que me parece interesante, y es sobre el uso de la calculadora, ¿no? Cuando de pronto estábamos estudiando nosotros en el colegio, algunos profesores permitían que se usara la calculadora, era una herramienta más, pero una herramienta asociada al proceso,
el estudiante tenía que conocer el proceso. Y había otros profesores que no, negaban el uso de la calculadora porque tenía el estudiante que hacer el proceso. Entonces él dice que estas inteligencias, sobre todo las inteligencias generativas, son un asistente y así lo tenemos que concebir. Un asistente, pues, ¿qué es? Un asistente es alguien que le ayuda a alguien que sabe más. Entonces, si ese alguien que sabe más se apoya en ese asistente, pues va a lograr que se facilite mucho más su trabajo, ¿no? Lograr una producción más amplia. Pero ese asistente no puede saber más que el jefe, digamos, porque si no, entonces no estaría haciendo correctamente el papel, aunque sabemos que en la realidad pues sí hay asistentes que saben más que el jefe, ¿no? Pero digamos que ese sería como el sentido del uso de estas herramientas. Y pues también estuve indagando como a propósito de todo de este proceso como en otras posibilidades y claro, pues me he encontrado con muchísimas posibilidades de la IA que tiene para los editores, pero algo que también con los compañeros revisábamos un documento de una editorial del Perú, un tema que creo que nos convoca a todos es que nos falta formación al respecto en los equipos editoriales. Si bien en la academia nosotros ya pues nos hemos aproximado a muchas herramientas y de hecho pues con los estudiantes a veces las dialogamos, de pronto las usamos, en la parte editorial creo que nos hace falta apropiarnos de esas herramientas, de saber de pronto utilizarlas para el tema de la difusión, para ayudar a los autores, veía ahí que también es como otro referente importante, y dentro de esto pues nos encontramos con un documento que nos pareció bastante importante a propósito de lo que tú decías del SLM, no, de las asociaciones STM, y es que es un documento que hizo un autor donde revisó diferentes editoriales y cuáles son sus normas, las normas que utilizan para la apropiación de la IA. Entonces de pronto alguno de los compañeros podría también hablar de eso. Sí, yo quería agregar una cosa a lo que dice la profesora Rondagive, y es que pues con esto de la inteligencia artificial, como pasa con muchas cosas nuevas, uno siempre lo ve como desde dos perspectivas, ¿no? Lo puede ver como una amenaza, un riesgo, pero también como una oportunidad. Entonces yo pienso pues, que también el beneficio de estos espacios es que tenemos que empezar a reflexionar desde el punto de vista del editor, si lo vemos como una amenaza, como un riesgo, en qué no tenemos política establecida, ¿sí? Que eso es uno probablemente de los grandes vacíos. Por ejemplo, la profe ahorita hablaba, decía, pues yo en la revista no está tan claro en la política, ¿sí? Sobre el contexto de la universidad, y me devuelvo un poquito y les cuento una cosa, y es que la universidad pues el año pasado ya lanzó una nueva política editorial, se hizo un trabajo pues como para tener esa nueva política, una política que actualiza muchas cosas, y luego esa política se tiene que impactar todas las colecciones que tenemos y todas nuestras líneas editoriales. Entonces yo creo que lo más probable es que este año ya tenemos que normatizar y hacer unos nuevos ajustes, y en esos ajustes es pensar precisamente cuáles son esos riesgos y por dónde nos tenemos que proteger. ¿Qué dice la política editorial de la universidad con respecto a la IA? Dice que, por un lado, tenemos que manejarlo o debemos exigirle a los autores transparencia, es decir, cuando usted usa la IA en un manuscrito, tiene que declararlo, tiene que decir, mire, vea, yo lo usé para esto, lo usé por ejemplo en la parte del análisis de datos, en la parte estadística, lo usé de pronto para escribir la metodología o para escribir tal cosa, ¿sí? Que el autor declare y que se vea obligado, por lo menos por la política, de declarar qué es lo que está haciendo. Y lo otro que queda muy claro también allí es la responsabilidad. Entonces nosotros le decimos a nuestros autores, oiga, ojo, el hecho de que, o sea, si la IA, usted utilizó la IA para escribir algo y eso está mal, pues la culpa es suya, la culpa no es de la IA, ¿sí? Y quien puede asumir responsabilidad y que tiene la responsabilidad legal es usted como autor, ¿sí? Entonces digamos que son como esos dos aspectos que se van a llevar también a la colección de revistas para que quede regulado en el sentido de protegernos de lo que viene pasando con respecto a la IA. Pero esa misma reflexión hay que hacerlo en todos los aspectos, en todos los procesos. Por ejemplo, tengo un caso, si ahorita se da la oportunidad les cuento, del uso de IA en procesos de evaluación y cómo eso se derivó hacia un problema legal en una universidad ahorita, una universidad de otro país. Pero no sé si la profe quiere con este micrófono. Bueno, ¿sí? Sí. Bueno, para la revista de Educación y Ciencia también este es un tema muy importante, dado que, pues como lo acaba de decir Rondagive,
no hay una política en la universidad ni frente a las revistas sobre el uso de la IA. Sin embargo, obviamente que uno cuando recibe un artículo siempre piensa en eso, qué tanto uso tendrá de IA, dado que es evidente que las personas ya lo están usando. O sea, sí hay una confianza en que alguien hizo un esfuerzo para construir un texto y lo entrega a la revista, pero es posible que tenga un componente de IA importante y que nosotros no lo sepamos porque no estamos atendiendo a algunos criterios que puedan definir o que le exijan al autor que esté diciendo en dónde usó la IA, ¿no? Entonces creo que esa es una falencia que seguramente la podemos ir resolviendo porque esta es la necesidad que estamos manifestando ahora. También me llama la atención que digamos en el proceso editorial está tanto el editor como el evaluador como el autor y creo que esa comunicación entre todas estas personas que hacen parte debe ser clara en cuanto a ese manejo de la IA. Por eso los criterios serían importantes, al igual que como lo mencionó Ruth Nayibe, que estemos informados del uso de la IA, ¿sí? O sea, para qué la uso y cómo la uso, porque seguramente sí nos facilitan la vida, sí nos facilitan la construcción de textos, es una herramienta, tener claro siempre sí que es una herramienta que la podemos usar, que la vamos a usar así como en un momento dado el uso, por ejemplo, de la escritura fue una herramienta, ¿cierto?, que antes no se usaba, luego el computador, y frente a cada uno de esos hemos tenido prevención sobre el uso, pero yo creo que las personas en sus procesos investigativos tienen una postura frente a cómo usar cada herramienta, y con la IA pues pasará lo mismo. Ahora nos preocupa porque desconocemos incluso muchas de ellas, ¿no? O sea, qué tipo de inteligencias hay, para qué, cómo se utilizan, y a lo mejor en ese desconocimiento estamos perdiendo tiempo valioso para nuestras investigaciones. Pero también, digamos, hay que tener claridad desde las revistas cuál es el uso, cómo se usa, para qué se usa, y en ese sentido poder tener unos criterios y decir, bueno, si tenemos todas estas posibilidades, si son herramientas y si el que la usa es el responsable, como lo menciona Manfred, tener clarísimo siempre eso, si es una herramienta, el que la usa es responsable de su uso precisamente, porque claro, yo puedo recibir un texto precioso elaborado por la IA, pero no sé si corresponde a la investigación que estoy haciendo. Entonces yo creo que la parte ética estaría la confianza toda puesta en que el autor quiere realmente dar a conocer el resultado de sus procesos investigativos, y en ese sentido pues él debe usar las herramientas para decir lo que quiere decir, o sea que sea un mediador para la comunicación sobre las investigaciones. Pues creo que las personas que están en esa dinámica pues permanecerán en ella, y quienes quieren resaltarse y hacer trampas pues también estarán en esa dinámica, pero cuando tengamos los criterios seguramente podemos acertar en esa transparencia, ¿no? Cuando uno pueda decir, no, es que tal parte del análisis de datos lo hice con tal inteligencia, pues ya queda claro que fue el uso de la herramienta y no, digamos, un facilismo, o sí, el documento habla por sí mismo sobre el proceso investigativo que se está llevando a cabo. Así, como lo mencionaba Ruth Nayibe, estuvimos revisando el trabajo del profesor Ricardo Tavira, y él propone toda una escala de política editorial del uso de la IA, por ejemplo, cómo podría sí valerse su uso y cómo no, ¿cierto? Entonces, el uso de la IA en el proceso de escritura tal vez puede usarse para mejorar la legibilidad y el lenguaje en el trabajo, o la supervisión y control humanos pues siempre deben estar guiando esa aplicación y esa tecnología. Pero por otra parte, tal vez, y también declarar en el manuscrito que los autores deben revelar en qué están usando la IA y cómo la están usando,
Porque claro, en la IA ustedes saben que a veces se pone creativa y puede generarnos unos autores falsos, unos contenidos que no corresponden, y pues si yo no estoy declarando eso y confío y lo pongo en mi artículo, pues ¿quién va a ser el responsable de que eso aparezca ahí de una manera equivocada? Es el autor, ¿no? Entonces, al declarar que yo hice uso de la inteligencia artificial para alguno de los procesos, pues estoy diciendo que lo encontré en la inteligencia artificial y que a lo mejor ahí hay un error, ¿cierto? Y que, bueno, si lo asumo de todas maneras, va uno previendo qué puede encontrar en esa CIA. Y de tal manera que se promueva la transparencia y la confianza, que yo creo que eso es lo que necesitan las revistas, como que la gente siga creyendo que allí va a encontrar unos contenidos que son interesantes y pueden ser usados y seguirse usando para alimentar los procesos investigativos. Sí, no, quiero resaltar de lo que dice la profe Elsa, que ahí también nos lanza un poco al otro escenario, ¿no? Al escenario de, y creo que una de las conclusiones de este grupo de Ciencias Sociales Educación es que nos hace falta todavía mucha educación sobre la inteligencia artificial, viéndolo desde el punto de vista de, bueno, cómo esto es una oportunidad y cómo nos puede ayudar también en ciertos procesos. Entonces, una de las tareas pendientes también de nosotros como editores es empezar a hacer ese inventario de, bueno, qué herramientas hay que plantean también una posibilidad de mejorar ciertos procesos en las revistas y de también aceptar el uso de estas inteligencias pues, en la producción de textos bajo ciertas condiciones. Yo no sé en el caso de la revista Rela, ¿qué nos puede contar el profesor Molina al respecto? Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero, para Rela, la tendencia y la emergencia de la inteligencia artificial es parte del proceso constante de estudio y abordaje de la incorporación de tecnologías. Entonces, para nosotros la inteligencia artificial supone un aumento en la capacidad de, por ejemplo, procesamiento de información, reducción del sesgo, pero que en términos teóricos también continúa con todos los desafíos que se le ponen, por ejemplo, a la formación docente y al desarrollo de competencias digitales docentes. En segundo lugar, para nosotros también la inteligencia artificial tiene que ver con los modelos pedagógicos, por ejemplo, con cómo la inteligencia artificial impacta la capacidad de los docentes para interrelacionar conocimiento tecnológico, conocimiento pedagógico y conocimiento del contenido. Esto va a ser decisivo, por ejemplo, en la utilización de tecnologías para dar continuidad a los procesos de aprendizaje en momentos de crisis, ¿no? Que es lo que evidenció, por ejemplo, el COVID-19, pero que estamos siempre visualizando cuando existen desastres naturales y otro tipo de crisis sociales que interrumpen, por ejemplo, el funcionamiento de las escuelas. Pero particularmente nos interesa, por ejemplo, reflexionar, además de los temas que han puesto las colegas editoras, nos interesa reflexionar sobre cómo los cambios que se producen en los procesos de investigación por la utilización de la IA exigen cambios también en los procesos editoriales. Entonces, en ese sentido, la incorporación de la IA en la investigación, ya estamos de acuerdo todos y todas que genera mayor capacidad en el desarrollo de tareas, en la colaboración y en el análisis de datos. Pero desde la perspectiva editorial, ¿cómo podría traducirse esto? En primer lugar, yo creo que podríamos considerar el aumento de la capacidad de análisis de los artículos y por lo tanto en el mejoramiento de los procesos de evaluación de artículos, que ciertamente tienen que ver con todo lo que tiene que ver con derechos de autor, con la conducta ética, pero, por ejemplo, pongo el caso de la confiabilidad de los datos. Hace un par de semanas participé de un webinar de una editorial que tiene mucha presencia en Scopus, por ejemplo, y ellos insistían en la importancia de la reducción de los sesgos en el desarrollo de revisiones sistemáticas de literatura. Concretamente, uno como revisor o evaluador de artículos ve que muchos trabajos declaran haber implementado la declaración PRISMA, ¿sí? PRISMA tiene 27 criterios y la verdad, si los artículos alcanzan a aplicar 6 o 7, es muy bueno.
¿cuáles son los criterios que se dejan fuera? Principalmente los criterios de reducción del sesgo estadístico, por ejemplo. Entonces la inteligencia artificial podría cumplir un rol disminuyendo el sesgo de los autores que dejan de revisar ciertos datos porque no tienen la capacidad técnica, por ejemplo, para hacerlo. También la reducción de los sesgos interpretativos y el incremento en la complejidad de los análisis. Si la investigación es más compleja, entonces el proceso editorial debería estar también capacitado para revisar procesos complejos de análisis. Por ejemplo, en el caso de resultados de aprendizaje, el tratamiento de los datos de las pruebas PISA, por ejemplo, o de ICFES podría ser asistido por inteligencia artificial. También la gestión del conocimiento, la capacidad de retroalimentación, pero diría que la inteligencia artificial también genera un cambio fundamental en nuestros perfiles como investigadores e investigadoras. Por lo tanto, tres, digamos, impactos podrían ser considerados. Primero, la estandarización. No solo la norma, sino también la estandarización de los procesos de evaluación. En el sentido, por ejemplo, de que muchos de los instrumentos que hoy se consideran rigurosos, por ejemplo, para hacer el caso de las revisiones sistemáticas de literatura, provienen del ámbito de la salud. Entonces, en ese sentido, podríamos aprovechar, ¿no?, la inquietud normativa que hay por la inteligencia artificial para crear estándares desde las propias investigaciones educativas. La conducta responsable y, sobre todo, creo yo, el cambio en la estructura de los artículos. Las revistas de tendencia principal utilizan fundamentalmente la estructura clásica de IMRID, ¿no? Y eso nos permite a nosotros, por ejemplo, analizar los artículos sin leerlos, analizar los resultados primero, analizar título abstract, palabras claves, es decir, hay un cambio en las lógicas de lectura que es necesario también relacionarlo con los cambios necesarios en la estructura de los artículos. Muchas gracias, eso quería Sí. Una de las cosas interesantes que también dice el profesor Molina es que la IA también tiene que ser un tema constante en las revistas. Digamos que eso es otra de las reflexiones que hay que hacer y cómo desde la propia área también se puede pensar cómo se le abre un campo a estas investigaciones sobre la IA y cómo está transformando las lógicas de investigar y de generar conocimiento en esa área en particular y que es de un interés también específico para lo del área. Por ejemplo, lo del vacío que usted habla, efectivamente, de lo de Prisma y las revisiones sistemáticas, todo eso es tomado de salud y lo que se hace en otras áreas es como tratar de replicar un poco el modelo, pero no hay nada adaptado pues realmente para otras áreas. Y también una cosa que me parece a mí fundamental es, viendo hacia el lado de la oportunidad, cómo la IA nos puede ayudar a hacer mejores revisiones, que es una de las cosas que ya se está explorando, varios editores lo están explorando. Hace unos días hablaba con un amigo que trabaja en el área de ingeniería y me dice, nosotros ya lo estamos haciendo para revisar datos, lo estamos haciendo para los filtros iniciales, estamos haciendo una cantidad de cosas con IA y claro, la velocidad y la manera como lo hace pues soluciona muchísimos problemas y también reduce, digamos, desgaste de evaluadores porque hay muchos artículos que desde el comienzo se detecta falencias y se puede sacar del proceso. Bueno, les quiero agradecer, el tiempo es muy corto, tenemos muy poquitos minutos, ya se va a acabar el evento en 20 minutos, les agradezco muchísimo y quiero invitar al próximo grupo, que es el grupo de ingeniería, es el grupo de Ingeniería y Ciencias Naturales, con dos revistas de nuestra colección que nos van a acompañar, dos representantes. Tenemos a Diana, de la revista Ingeniería, Investigación y Desarrollo, y tenemos a Arley, de la revista colombiana de Ciencias Hortícolas. Ok, no, qué pena, doctor Juan Fernando, por favor siga, que no había entendido que nos iba a acompañar en el panel. Entonces, bueno, continuando con la charla, estaba yo hablando pues de el caso de la revista, de una revista de ingeniería de otra universidad, de un editor que me contaba, bueno, nosotros nos hemos ido sobre todo por la parte de
el filtro editorial, o sea, ya tenemos una IA configurada y además, claro, como son ingenieros, les queda más fácil y tienen incluso, por ejemplo, este amigo me decía, estamos trabajando con ChatGPT y la tenemos completamente ya configurada, o sea, en la versión pagada, que eso es una cosa importante también. A veces hay grandes diferencias, pues como es natural, entre la versión gratis y la versión pagada. No solamente diferencias de lo que puede hacer la herramienta, sino también al caso que espero que me quede tiempo para referirme más adelante, está el asunto de las implicaciones en cuanto a la protección de los datos y los derechos de autor o la vulneración probable de originales con respecto a uso de IA libre e IA paga, porque cuando uno paga, digamos que hay otras cosas que se aseguran en ese camino. Entonces, pues quiero, digamos que conocer su experiencia, qué han venido haciendo, si ya tienen algún tipo de caso que nos puedan contar o sencillamente pues qué reflexiones les surge alrededor de este asunto de la inteligencia artificial. Les quiero pedir, sí, pues como tratar de ser concretos en las intervenciones, ya que nos quedan 20 minutos. No sé quién quiere iniciar. Profesor. Bueno, muy buenos días para todos. Nosotros en la revista Ingeniería, Investigación y Desarrollo, más conocida como I+D de nuestra universidad, como le decía Manfred, pues nosotros en ingeniería pues estamos muy cercanos a todo este desarrollo de la inteligencia artificial y hemos empezado a hacer algunas pruebas piloto, pues obviamente no tenemos como algo estructurado de política de nuestra universidad para hacer las revisiones iniciales de los artículos, pero lo que consideramos es pues que es una oportunidad que tenemos para sistematizar muchas actividades repetitivas que tenemos en los procesos editoriales. Entonces, en primera instancia, por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de conocer una guía que está desarrollada por una universidad de Costa Rica respecto a cómo utilizar la IA en estos procesos editoriales, en la cual utilizan pues una serie de prompts para estas actividades. Entonces nosotros hemos hecho algunas pruebas con artículos que nos han llegado en cuanto a cumplimiento de los criterios estructurales y de contenido de unos artículos. Hemos estado trabajando en los prompts y bueno, la idea es desarrollar una red de prompts que nos permitan sistematizar adecuadamente estas actividades. Entonces, como lo decía Manfred, digamos que muchas universidades han sistematizado y tienen dentro de ChatGPT un complemento específico para actividades, ¿cierto? Por ejemplo, ahorita que nosotros estábamos inmersos en Colombia con todo esto de los resultados de aprendizaje, que ahorita pues hubo otros elementos, conozco varias aplicaciones dentro del ChatGPT que pues cada uno le da los prompts y ellos sacan unos muy buenos resultados respecto a cómo serían estos resultados de aprendizaje para unas asignaturas. Entonces, haciendo un paralelo, nosotros podríamos, empezar a enseñar, a entrenar el ChatGPT para tener unas aplicaciones específicas debido a que pues tenemos unas directrices editoriales pues muy claras en las cuales podemos hacer comparaciones y que tengamos unas aproximaciones de cuáles artículos iniciales pueden seguir el proceso editorial y cuáles no. Lo mismo para la revisión de derechos de autor y para la validación de datos. ¿Sí? Diana. Hemos hecho algunos ejercicios y pues estamos como muy optimistas frente a la utilización de estas herramientas para nuestros procesos. Bien, o sea, utilizan la herramienta para el filtro editorial, es lo que están ahorita intentando desarrollar. Hacer un entrenamiento que digamos nos permita en el corto plazo tener un complemento para la revista, para las directrices que nos puedan facilitar ese proceso. Sí, hay una experiencia también que me contaba un colega, el colega de ingeniería, y él decía, ellos cogieron toda la política editorial, o sea, cogieron la política, el formato de evaluación, y lo que hicieron fue empezar con el ChatGPT a configurar y a decir, bueno, cada vez que llega un manuscrito, lo que hacen es que lo meten en el ChatGPT
y él le saca un concepto, bueno, a esto le falta esto, por ejemplo, las referencias están obsoletas, en la metodología está diciendo algo que no es, según la misma rúbrica que ha configurado la revista, ¿sí? Exactamente, eso es lo que estamos tratando de hacer. Entonces, digamos, la principal tarea es generar un prompt inicial bien robusto y que a medida que uno va encontrando las respuestas del ChatGPT que se ajusten o no se ajusten, entonces se van creando correcciones hasta que al final pues uno pueda tener ya sistematizado y entonces no necesita cada vez que tenga un artículo volver a dar instrucciones, sino que automáticamente ese complemento va a sacar las revisiones de acuerdo a la rúbrica que se le ingresa. Se crea el módulo de filtro editorial, como por decirlo así, el módulo de filtro editorial dentro de ChatGPT. También yo, conversando con otros colegas, uno de los principales problemas de esto, y yo era como muy, digamos que estaba como un poco resistente a una de las quejas que dicen algunos editores, es si nosotros utilizamos ChatGPT y metemos los manuscritos, que pues deben ser manuscritos originales, que no han sido publicados, hay una duda y es, ¿se está vulnerando los derechos de autor? O sea, al subir esto a esa herramienta, ¿se vulnera o no se vulnera? Entonces ahí viene el caso que les quiero contar. Una revista de otro país, le llegó un manuscrito, lo mandó a evaluación. El manuscrito llegó de evaluación, ya tenía los dos conceptos, ellos emitieron el resultado oficial, pero antes de emitir el resultado, pues el editor revisó, pasó por el filtro de Turnitin, bueno, hizo todo y dijo, digamos que con alguna cierta torpeza también del editor, dijo, no, este manuscrito ya fue publicado, hay una correspondencia de tanto por ciento, esto ya fue publicado. Entonces le escribió al autor y le dijo al autor, oiga, no, nosotros le rechazamos el manuscrito, acá están los conceptos, pero igual lo rechazamos porque usted ya publicó esto. Entonces el autor dijo, oiga, no, ¿cómo así? Muéstreme dónde está publicado, yo no lo he publicado, el manuscrito es inédito. Entonces la revista dijo, pero ¿cómo así? Entonces se puso a revisar y resulta que uno de los revisores externos utilizó un software de IA que está muy de moda, que se llama Elicit, y con este Elicit pues quedó subido el manuscrito dentro de la base de datos. Entonces ya claro, se dieron cuenta del error y entonces el editor dijo, no, pues qué pena, sí, ya nos dimos cuenta que no fue, como a veces le ha pasado a uno con el Turnitin, ¿no? Que uno le dice al autor, no, es que usted esto ya hay una correspondencia, no, es que eso es mi tesis, es que eso está en un repositorio, es que sí, algo similar. Y entonces le pidieron excusas al autor, pero el autor dijo, no, yo me siento vulnerado. Ustedes subieron esto a una inteligencia artificial, o sea, quien fuera, y entonces voy a demandar a la universidad de la revista, porque mi manuscrito pues vulneraron la originalidad, ¿sí? Entonces ahí ahorita esa universidad está en un problema, ¿sí? Claro, digamos que lo que me contaba este otro editor que conoce bien el caso, me decía, pues digamos que sí están en el asunto legal, pero la culpa fue del revisor en realidad, no fue el editor, pero entonces nos lleva a pensar, bueno, también hay que regular el asunto, nosotros tenemos una cantidad de normas para los evaluadores, pero hay que decirle a los evaluadores, ojo, pilas también con eso, y de nuevo el asunto de la IA con pago, ¿no? Cuando uno paga, muchas veces uno dice, no, hay un compromiso de que nosotros esa información no la vamos a vulnerar, no va a quedar en nuestras bases de datos, como está la opción con el mismo Turnitin, yo tengo la opción de no dejarlo en la base de datos. Entonces digamos que es una cosa también para tener en cuenta que nos lleva de nuevo a regulemos esto, establezcamos unas normas porque tenemos unos grises que están empezando a generar problemas. Yo no sé si quieras agregar algo. Bueno, respecto a ese apunte, pues es algo que nosotros también debemos empezar y estamos en un autoaprendizaje básicamente de las IAs, revisando muchas IAs, porque ahorita han salido un montón de aplicaciones de inteligencia artificial que, como dices, Marce, pues no los conocemos, no sabemos si va a quedar en un repositorio o si se va a publicar en algún lado o si lo usa después la inteligencia artificial para de pronto otro proceso. ¿Sí? Entonces, la diversidad que hay en este momento de IAs pues complica también ese proceso de cuál vamos a usar, ¿sí? De pronto cuál es la más adecuada para hacer de pronto una revisión de los datos que se están publicando de pronto en el manuscrito, si son reales o están bien procesados, digámoslo así, o la estructura del artículo, o por ejemplo ya sobre el formato, ¿sí? Para una revisión del formato. Entonces es un proceso que nosotros también como parte editorial, asistentes y editores pues debemos trabajar y pues aprender como tal de todas esas herramientas que hay, cuál va a ser la más adecuada y pues cuál definitivamente no nos funciona para los procesos editoriales.
Bueno, aquí recomendación de los ingenieros, entonces, hacer ese inventario y revisar muy bien las herramientas para ver qué implica y qué no. Arley, tenemos poco tiempo, muy poquito tiempo, cuéntanos cuál ha sido la experiencia o qué nos quieres compartir sobre el uso de la IA en Ciencias Hortícolas, que es la revista en la que tú trabajas. Buenos días a todos, muchas gracias por este espacio, la verdad. Con este tema de las inteligencias artificiales hemos sido un poco resistentes, ¿sí? Pues por el grupo editor pues siempre lo ve como una amenaza. A pesar de eso, tenemos dos procesos que son muy mecánicos que hacemos desde la revista. No sé, nosotros hacemos marcación cielo. Marcación cielo es algo muy monótono, es muy aburrido porque es solamente identificar citas, identificar partes del artículo. El año pasado empecé a explorar ya para implementar el prompt para hacer la marcación al menos de algunas partes. Porque, bueno, no sé, de los que saben, este tema tiene una interfaz Windows Word y dentro de Word hay una plantilla, una macro y sobrecarga el equipo. Entonces, esa plantilla tiene el soporte de Cielo de Brasil, pero pues terminamos con el soporte de México. Pero cada cielo tiene su estándar. Entonces, el tema de la marcación cielo, ahorita en este momento y después de un proceso de entrenamiento de la inteligencia, puedo decirles que, bueno, en el caso de nuestra revista que tiene una marcación propia, un estilo propio, no seguimos ninguna norma estandarizada, lo podemos hacer. Claro que hay que supervisarlo. Es decir, estas inteligencias no es que tú le colocas 30 citas y te las da a los 30 segundos, ¿no? Las inteligencias necesitan interacciones, o al menos nosotros no tenemos una versión paga, porque si la tuviéramos creo que sería todo un poco más fácil. Incluso he hecho la exploración con otras inteligencias más gratuitas o no sé, de China que ha habido el boom allá cuando hubo el problema de que eran más eficientes y más rápidas que ChatGPT y sucede lo mismo, ¿sí? Siempre hay que estar supervisando el proceso, no se puede mandar en bloques. Entonces, no sé, yo lo dejo acá como a manera de idea, eso reduce mucho los tiempos de marcación, es un proceso que a mí me gusta supervisarlo, porque pues uno puede subcontratar ese servicio, pero pues no sabes a veces cómo te hacen la configuración de la identificación de las referencias o de las partes, o cómo se visualiza, por ejemplo, las tablas. Nosotros tratamos de personalizar las tablas también. Entonces todo esto se puede simplemente automatizar, que es lo que queremos. Y la otra experiencia que también hemos entrado es que esta revista se publica en inglés, ¿sí? Lamentablemente, a ver, yo les cuento, la diagramación de un artículo normalmente nos puede costar entre unos 400,000 pesos y la corrección de estilo hay de todo tipo, ¿sí? La más básica son otros 400 y de ahí puede subir a, no sé, 1 millón, 2 millones, dependiendo del proveedor que tengas. Entonces, es muy común pues, recibir unos manuscritos con un inglés terrible, ¿sí? La verdad, los autores se despreocupan mucho porque piensan que esto es una revista técnica, que simplemente porque hicieron bien, no sé, el análisis de los datos o la presentación, ya con eso es suficiente. Pero el tema de la calidad, digamos, de la escritura y de la corrección de estilo, estamos intentando de hacer alguna supervisión superficial, ¿sí? Algo que nos habías comentado, Manfred, el año pasado, que hacía una revista en Chile, me parece. Nosotros estamos viendo que sí se puede mejorar, ¿sí? Claro, nos preocupa el tema de los derechos de autor, no sabemos a dónde pueden llegar un texto completo. Es totalmente indiscutible, si usas una versión paga, te resuelve muchos problemas. Si realmente te quieres meter a automatizar y a usarla, una versión libre es bastante limitada y pues esto se supone es un negocio, ¿no? Entonces eso es como las dos experiencias que estamos implementando. Sí, no, muy importante lo que dice Arley porque es algo que no habíamos tocado y que es esencial en el proceso de edición de una revista y es la producción. Entonces, claro, yo por ejemplo, lo confieso,
yo trabajaba con 3 traductores, desde hace más o menos unos 2 años y piquito no contrato a nadie, pura IA. ¿Sí? Entonces, y eso también está afectando procesos de corrección de estilo, etcétera. Y también lo de la marcación, veo que eres un editor bien minucioso, va a mirar el detalle, y que es muy importante hacerlo porque sí afecta la visibilidad, donde se toman malas decisiones, etiquetas y eso afecta la visibilidad de la revista. Pero sí, es algo que también ahí de nuevo nos lleva al asunto de la oportunidad. Bueno, la marcación es un proceso dispendioso, tedioso, es un cometiempo en realidad, que uno no digamos que uno cuando lo hace, eso no me aporta nada, pero yo sé que le aporta la visibilidad de la revista, pero a mí lo que hace es que me quita tiempo. Entonces digamos que claro, ahí vendría perfecto el beneficio de utilizar una inteligencia artificial. Sé también de algunos amigos que lo están usando, por ejemplo, en LaTeX también, y digamos que para configurar bien y para avanzar, sí, en la Nacional, para avanzar en eso. Entonces, no, pues me parece muy, muy importante lo que has compartido. ¿Algo más? Sí, algo más. Ya, ahí está otra vez, claro, sí. El tema de lo que la oportunidad que tuvimos de la empresa que nos ayudó con el marketing digital, ¿sí? ¿Se acuerdan de los videos y el tema de la promoción de las redes sociales? Eso fue impactante en el caso de nuestra revista, ¿sí? Nosotros no teníamos ningún tipo de presencia en redes sociales. Nosotros continuamos solicitando a los autores la producción de esos videos y de ese material. Pues tenemos una audiencia y unos lectores, unos revisores que son muy de extensión. Ellos necesitan mostrarlo a otros lugares, a agricultores, en otros espacios, en las páginas web institucionales donde ellos trabajan. Entonces, ese material se puede trabajar con IA, ¿sí? Y se pueden mejorar, se pueden editar, se pueden reducir, se pueden como personalizar. Entonces, también esa parte se puede trabajar. Sí, buen aporte. Lo de la pospublicación, redes, también conozco una experiencia que hay en una universidad, todo lo de redes manejado haciendo resúmenes o algo de los artículos, de los libros, utilizando IA. Muy importante, y hay un proyecto de blog también muy importante que hace eso. Pues no, les agradezco mucho que hayan venido, que hayan participado, y quiero invitar ahora al otro grupo, muy rápidamente, a 2 revistas, a nuestro grupo de Ciencias Económicas Empresariales y Multidisciplinarias, a Apuntes del CENES con Ricardo y Perspectiva Geográfica con Alejandra. Lamentablemente nos queda muy poco tiempo, nos quedan 5 minutos, entonces bueno, les quiero dar la palabra para que ustedes de manera, por favor, muy corta nos digan cómo han venido manejando en cada una de sus revistas o qué reflexiones pueden hacer cada uno en 2 minuticos sobre la inteligencia artificial. Alejandra, bienvenida. Gracias a todos, buenos días. Desde Perspectiva Geográfica, el uso todavía de IAs para la gestión editorial es limitado, pero sí nos hemos encontrado casos cuando hacemos revisión en Turnitin de que hay párrafos que tienden a ser muy parecidos en la escritura. Y creo que en general cuando revisamos los textos, no sé si han tenido los demás editores asistentes la misma impresión, pero parece que fuera escrito todo por la misma persona, ¿no? Y siento que ahí es donde uno puede identificar el uso de estas herramientas, porque el estilo empieza a ser el mismo, como que se funde en una sola voz que viene a ser la voz de una IA, y la voz del autor o la autora empieza a perderse en esa contribución. Entonces, creo que lo que he pensado últimamente con relación a este tema es que la hiperproducción en la que vivimos pues nos lleva justamente a eso, ¿no? A que la voz de alguien que tiene algo importante que decir, por el afán de hacerlo en los tiempos, por cumplir con un cronograma muy apretado, resulta siendo lo mismo, como que se homogeneiza todo, la experiencia de la escritura y también la experiencia de la lectura. Entonces parece que uno leyera el mismo artículo 100 veces, ¿no? Mientras revise demás. Lo que sí hemos tratado de hacer desde la revista es pedir a autores que indiquen si han usado inteligencia artificial y en dónde, y lo mismo que ya mencionaban antes, que es un asistente, pero no se puede confiar absolutamente todo a eso porque nos encontramos con estos problemas de que es una escritura sin alma, ¿no? Y finalmente escribir, y el papel de la revista, en mi opinión, es un archivo. Probablemente uno no escribe para este futuro próximo, para el presente inmediato, sino escribe para el futuro, ¿no? Entonces, cuando vayan a buscar un tema en particular y se encuentran con esta cantidad de artículos
que todos, o sea, son muy parecidos, entonces es lo que van a encontrar, ¿no? Entonces la revista como un repositorio no para el presente, sino para el futuro, y esta experiencia de la escritura, pues que se está, en mi opinión, viendo un poco, puede ser un término bien particular, expropiada, ¿no? Por el afán que decía de la hiperproducción. Sí, no, solamente quería agregar que me parece bien interesante que hayas traído eso de la hiperproducción. Claro, la IA es como una varita mágica, ¡chum!, para el asunto de la hiperproducción, y es uno de los temas que también tendríamos que reflexionar ya, digo, en un contexto más amplio, más adelante, de nuevo, la locura de los indicadores, del sistema de evaluación de la producción científica, etcétera, etcétera. Eso es un tema clave también. Digamos que no podemos salirnos de la realidad, pero igual eso hay que hablarlo. Gracias, Manfred, gracias a todos, muy buenos días, y de parte de Apuntes del CENES y de su editor, Luis Vallejo, les envío un cordial saludo. No pudo asistir y vengo a hablarles de la tarea que nos encomendó la editorial para participar en este evento importante, y precisamente en el grupo 3 nos hablaba de cómo hacer eficiente el uso de la inteligencia artificial en el proceso editorial. Encontré algunos documentos como el de Costa Rica que mencionaba el profe hace un momento, de Penabad y compañía, que hablaba de las recomendaciones muy importantes, y en esto quisiera resaltar que para la política editorial solamente habría que agregar que nos adherimos a la Declaración de Heredia. La Declaración de Heredia ahí implica todos los avances que desde JAMA y de UAME, que son las principales organizaciones y las avances que plantean las políticas editoriales, en este caso ellos ya tienen claro, digamos, cuáles son los lineamientos. Es importante porque el paradigma cambió y estamos ya abocados a una realidad, y es que la inteligencia llegó para quedarse, ¿no? Ya no podemos estar asustados que es que no la vamos a usar, o que si no la van a… Es más importante aprender a usarla bien, que es lo que escribe la Declaración de Heredia, ¿sí? Declarar cómo se usa, en qué etapa, en qué momento, y de esa forma ya en este ambiente y en este ecosistema de la edición, en donde estaremos involucrados tanto editores, autores y evaluadores, cada uno tiene una responsabilidad, y dentro de su uso no es que sea malo, porque sí, lo que dice la compañera, la productividad ha sido exponencial, y la cantidad de papers que van a salir de aquí en adelante va a ser ingente. Entonces, ¿qué es lo clave ahí? Que la inteligencia artificial es una herramienta muy útil para los editores, le puede apoyar en gran medida para resolver esos procesos de entrada, ¿no? Resolver cómo los artículos, sí, el tiempo que le está desgastando a uno leyendo, si no están cumpliendo con las normas básicas que tiene la revista, se puede hacer entonces automatizar procesos como ya lo han mencionado, pero hay muchas otras formas que se puede explotar, demasiadas, conseguir evaluadores, qué sé yo. Ahorita no se me viene a la mente, pero realmente nosotros estamos quedados y estamos utilizando la IA tanto para producir conocimiento como para evaluarlo, que ahorita ese es, digamos, el quid del asunto, ¿no? Sí, bueno, pues cerramos con dos visiones, una visión como crítica de una realidad pues a que nos plantea pues esa hiperproducción de conocimiento y cómo pues la IA va a jugar un papel ahí muy importante, y también el otro lado que es el asunto de, bueno, cómo la IA nos puede mejorar el día a día o puede facilitar algunos procesos. Entonces yo, digamos que este evento fue apenas un abrebocas, queríamos compartir con nuestros editores alrededor de sus experiencias y de lo que están pensando. Que nos quedó una tarea, la política editorial de la universidad, bajarla a las revistas en cuanto a este asunto del uso de la IA, es muy importante, pero definitivamente esta herramienta tenemos que, desde el punto de vista de la amenaza, analizar muy bien en todas las fases de la revista qué es lo que está pasando, qué necesitamos regular, y lo otro es también desde todo lo que es una revista, gestión de contenidos, producción, postpublicación, cómo la IA nos puede ayudar y puede facilitarnos el trabajo o hacerlo mucho más eficiente. Entonces, pues muchas gracias por haber asistido, y los invitamos pues al stand también, a la emisora, que nos acompañen allá un rato. Muchas gracias a todos. Que disfruten la feria.